Buenos días, mi nombre es Verónica Mora y en nombre del noveno cuatrimestre del Instituto Universitario de Relaciones Públicas, organizados bajo la representación estudiantil Relacionistas Integrados, queremos darles la más cordial bienvenida a nuestro cierre de la cátedra Análisis Crítico de las Relaciones Públicas, bajo la tutela de la licenciada, la profesora Paola Barreno. En esta oportunidad contaremos con la participación de dos importantes exponentes nacionales en el gremio relacionístico, quienes compartirán con nosotros su perspectiva acerca de las relaciones públicas en el país y otros aspectos. Nuestros acompañantes del día de hoy serán el licenciado Gustavo Fernández, actual director de Relaciones Públicas del Colegio de Relacionistas de Venezuela y docente online, y también con la presencia del magíster Carlos Jaimes, actual vicepresidente del Colegio de Relacionistas de Venezuela y docente universitario. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestro primer invitado. Bienvenido, profesor Gustavo. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Siempre a la orden para ustedes, para todo el gremio estudiantil. Más bien es un honor para mí ser considerado para este tipo de actividades. Bueno, profesor Gustavo, para dar inicio a esta entrevista, quisiéramos saber su opinión con respecto a algunos puntos sobre las relaciones públicas. Okay. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cómo conceptualizaría las relaciones públicas desde su perspectiva, experiencia y contexto actual? Bueno, fíjate, la diversidad de conceptos de las relaciones públicas históricamente ha generado muchísima confusión entre los estudiantes, ¿no? Y entre los profesionales. Con base en mi experiencia, sabemos que las relaciones públicas poseen tres elementos importantes, que son la comunicación, la organización y la opinión pública. Siempre he considerado que la opinión pública es quizás el elemento más importante de nuestra profesión, ya que esta es la que determina el accionar del relacionista día a día, porque si la organización se levanta con una opinión pública negativa debido a un hecho, a un accidente o alguna matriz de opinión, definitivamente eso cambia la dinámica del día de la organización per se y de los profesionales en relaciones públicas, porque entonces hay que dedicarse, hay que dejar de hacer todo lo que se tenía previsto para atender este tipo de situaciones. Por lo tanto, yo considero que si queremos ser bastante precisos o concisos acerca de la definición de las relaciones públicas, yo considero que es una ciencia social que se encarga de la gestión de la opinión pública de las organizaciones. Siempre hemos tratado que las relaciones públicas buscan el equilibrio armonioso entre las organizaciones y sus públicos. No hay mejor manera de equilibrar o mantener una relación estable de la organización y sus públicos a través del cuidado y mantenimiento de lo que es la opinión pública de la organización, cuidando su reputación, su prestigio. Por lo tanto, es eso, es justamente gestionar, es esa ciencia que se encarga de modelar, mantener, fortalecer la opinión pública de las organizaciones basada en relaciones de prestigio, de reputación. Ok, profesor Gustavo, muchas gracias. Entonces pasamos a nuestra segunda pregunta. Desde su experiencia en el ámbito gerencial, ¿podría hablarnos brevemente del ejercicio profesional de relacionista en Venezuela? Sí, ciertamente hace unos días comentaba en mis redes sociales que lamentablemente por flagelos como el desconocimiento o la profesión e incluso también la falta de empoderamiento por parte de sus profesionales a la hora de ejercer y de representarlas, lamentablemente el ejercicio profesional de relacionista en Venezuela ha estado muy ligado o vinculado, o la palabra no sería vinculado, ha sido etiquetado justamente en lo que es la función protocolar y en algunos casos también en lo que es la función periodística. El ejercicio profesional de las relaciones públicas en Venezuela, sin embargo, ha evidenciado un crecimiento desde mi punto de vista exponencial, ya que no solo las instituciones privadas, como tradicionalmente ha ocurrido, son las que ya reconocen la función directiva de las relaciones públicas, sino que la administración pública, bajo diversas denominaciones, relaciones institucionales, relaciones
interinstitucionales, asuntos públicos, etcétera, ya reconoce y demanda el ejercicio de las relaciones públicas no solamente en aquellos momentos donde la organización ve afectada su imagen o su prestigio por situaciones de crisis, sino que ya se reconoce la colaboración o el aporte de los relacionistas no solo en el ámbito comunicacional, sino también en el ámbito organizativo, en el ámbito administrativo. Y es por ello que corresponde, más allá del punto de vista profesional en el que nos encontremos, corresponde es a los exponentes de las relaciones públicas, desde sus estudiantes hasta egresados y profesionales, corresponde seguir evidenciando y haciendo imprescindible el ejercicio de las relaciones públicas en las organizaciones, tomando en cuenta y sobre todo delimitando cuáles son, digamos, los ámbitos de acción, porque justamente una de las razones por las cuales muchas veces cuesta identificar el ejercicio profesional de las relaciones públicas es, digamos, porque queremos abarcar mucho más de las competencias para las cuales realmente estamos formados. Porque el hecho de que nosotros tengamos conocimientos en materias como publicidad, marketing, derecho, no nos hace profesionales en cada una de estas áreas. Nos da criterio para nosotros poder legitimar las acciones de estas disciplinas o de estas carreras en beneficio de la organización. Entonces, es muy importante que el relacionista sepa identificar hasta dónde llega su ejercicio y de esta manera poder aportar con un criterio profesional, científico y sobre todo bien delimitado cuáles son los aportes de nuestra profesión a las organizaciones, ya sean públicas o privadas. Ok, profesor. Finalmente quisiéramos preguntarle, desde su experiencia y conocimientos, ¿cuáles son las oportunidades de mejora en el ejercicio de las relaciones públicas en Venezuela dentro de las organizaciones? Depende definitivamente del profesional en relaciones públicas. Me encuentro muchísimo con egresados, con incluso estudiantes que ya forman parte del mercado laboral. Me encuentro mucho digamos, con esa excusa de que no puedo hacer relaciones públicas porque no hay relaciones públicas en la organización o porque no conocen la función. Justamente en estos escenarios es donde el relacionista debe hacer valer sus competencias profesionales. Si no hay un departamento de relaciones públicas, créalo. Haz la propuesta. Dedícate a evidenciar la necesidad para las organizaciones de contar con esta función. Que el Departamento de Relaciones Públicas se dedica al protocolo, comunica, enseña, orienta. Uno de los perfiles del relacionista, una vez que ya obtiene su grado profesional, es el de docente. ¿Ok? Y es por ello que ya sea en un aula o en la propia organización, nosotros tenemos la responsabilidad de concientizar al ápice estratégico, a los directivos de una organización, de la necesidad del ejercicio profesional de las relaciones públicas para el cuidado, el mantenimiento y para poder velar por la correcta reputación y prestigio de la organización per se. Y es por ello que siempre voy a no a culpar, pero siempre voy a delegar la responsabilidad de la presencia o crecimiento de las relaciones públicas en las organizaciones es a los relacionistas, no es a las organizaciones. Son los relacionistas los que tienen la obligación de hacer imprescindible y sobre todo de demostrar cuáles son las competencias que requiere una organización en materia de relaciones públicas. Entonces, para finalizar, considero la responsabilidad del crecimiento de las relaciones públicas en Venezuela corresponde a sus propios exponentes. Desde el ámbito gremial, para nosotros es muy importante que, sobre todo los líderes de opinión o aquellos profesionales que están, digamos, en posiciones adecuadas para hacer evidenciar las relaciones públicas, hagan un uso responsable y correcto acerca de la profesión, porque no debemos superponer los intereses individuales sobre los colectivos. Y
cuando hablamos sobre los colectivos, es el interés del gremio, de todos los profesionales, desde sus estudiantes hasta sus egresados, profesionales en ejercicio o jubilados. Recuerden que las relaciones públicas no representan a un miembro o a un grupo de ellos, representan a todos los profesionales que la ejercen de manera empírica y de manera organizacional. Muy bien, profesor Gustavo. En nombre del noveno cuatrimestre de Relaciones Públicas del Instituto Universitario de Relaciones Públicas, organizados bajo el nombre de Relacionistas Integrados, queremos agradecer su participación y su valiosa colaboración para esta actividad y esperamos poder seguir contando con su valioso aporte. Siempre para mí va a ser un honor que los estudiantes consideren nuestra postura, nuestra experiencia para el apoyo en este tipo de actividades, y desde esta ventana les reitero nuestra eterna disposición a colaborar con ustedes y todas las futuras generaciones de relacionistas. Muchas gracias. A continuación pasamos a nuestra segunda entrevista con el magíster Carlos Jaimes, que nos atenderá vía remota. Bienvenido, profesor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y sin más preámbulos queremos comenzar con la primera pregunta. ¿Cómo percibe el ápice estratégico la función e implementación de las relaciones públicas dentro de las organizaciones? Bueno, muchísimas gracias a usted por esas palabras y quiero, por supuesto, felicitar a todo el noveno cuatrimestre por estas iniciativas en cuanto a seguir investigando, saber nuestro estatus, la función, dónde debemos estar en el área de relaciones públicas aquí en Venezuela. Aparte de que su pregunta me parece realmente interesante, el hablar del ápice estratégico como función de las relaciones públicas, y inmediatamente recuerdo al doctor Julio Corredor, que siempre ha tenido la reforzar que las relaciones públicas como unidad debe estar arriba, muy arriba del organigrama, después entre presidencia y vicepresidencia, porque es una unidad asesora. Esa unidad asesora te establece como dentro del ápice estratégico, en el cual se maneja una cantidad de tentáculos y vínculos a nivel de toda la empresa, donde las relaciones públicas deben velar. Recuerden algo, que las relaciones públicas garantizan, velan, protegen la identidad y la imagen de la empresa. Cuidan eso tan importante que es para nosotros los relacionistas, la opinión pública. De ella vivimos, es nuestra materia prima. Nosotros hacemos relaciones públicas para manejar una opinión pública bien favorable. Entonces, esto del ápice estratégico como función del área de las relaciones públicas me parece importantísimo. Sin embargo, ya como bien ustedes saben, el Departamento de Relaciones Públicas hoy está convertido en asuntos públicos, relaciones institucionales, y sin embargo están en una escala muy por debajo o en la parte de direcciones, donde debería estar un poco más arriba, que es la que comanda y realiza actividades estratégicamente bien formuladas con el fin de blindar la imagen de la empresa, blindar evidentemente lo que hace y cuidar la opinión pública. De tal manera que sí, creo muchísimo que el ápice estratégico en cuanto a función de las relaciones públicas debemos hacer todo lo posible de mantener muy arriba nuestra unidad de relaciones públicas para poder ejercer, para poder gerenciar, controlar, evaluar. ¿Qué unidad curricular cree usted que debe incluirse en el pensum de estudio para reforzar la competencia profesional de relacionista como gerente? ¿Qué unidad curricular debe incorporarse para la formación del gerente? Mire, yo creo que vamos evolucionando muy rápido con lo de la pandemia, la necesidad de seguir utilizando medios, redes a través de la web,
ha hecho que nosotros comencemos a darle mayor importancia y énfasis a lo que son las asignaturas que tienen que ver con el control, el proceso, evaluación y planificación de las redes sociales, no como community manager, no. Yo creo que es necesario que en este instante surja una asignatura que tenga que ver con planificación, control y evaluación de medios. Porque si algún camino, si algún instrumento, si algún canal estamos utilizando, son estas redes que me permiten a mí llegar y que necesariamente yo debo contemplarla, manejarla, cuidarla con toda responsabilidad, porque hoy mi empresa está en manos de estas cámaras y debo ser lo suficientemente convincente para poder transmitir un contenido a un grupo de personas bien importantes que va a generar en mí una relación institucional bien transparente y cristalina. De manera que, por supuesto, estas asignaturas, si ya las hay en algunas universidades, yo creo que se deben reforzar. Y reforzar significa que desde hace año y medio, tema pandemia, nosotros nos han obligado y hemos tratado de formar y aprender más sobre el conocimiento de cada equipo, de cada consola, de cada cámara, que me permita a mí transmitir la información pertinente y, por supuesto, la más idónea para el fortalecimiento de la imagen de nuestras organizaciones. En su ejercicio como relacionista, ¿cómo considera que debe ser la promoción de las relaciones públicas como carrera profesional para que sea más conocida en nuestro país? Interesante pregunta esto de qué debemos hacer o quiénes tienen la responsabilidad de promocionar la carrera, la profesión de las relaciones públicas. Y es algo de corresponsabilidad. Si yo soy una institución que forma académicamente a un relacionista, debo también generar promociones, publicidad, aplicar relaciones públicas para poder difundir esta profesión. Y cuando digo que para poder difundir y hacer relaciones públicas, para nadie es un secreto que toda institución que a través de sus acciones logre realizar actividades en pro de la misma es hacer relaciones públicas. El intercambio cultural, intercambio estudiantil, deportivo e institucional entre diferentes universidades hacen que usted se promocione. Pero también los gremios tienen la responsabilidad de promover a las relaciones públicas. Pero lo más importante, quienes tienen la responsabilidad de promocionar a las relaciones públicas somos nosotros, los relacionistas. A través de nuestro trabajo, a través de la no aceptación de funciones, porque soy relacionista de un ministro de la Defensa, por ejemplo, y mi trabajo es llevarle el café a los visitantes que van al despacho del ministro. Eso no lo debemos tolerar, no lo debemos aceptar, pero es lo que hay. Es una responsabilidad de todos. Usted, cuando dice que es relacionista, cuando usted habla de que yo soy relacionista, nada más y nada menos que se está llevando toda la responsabilidad comunicacional de una profesión. Mira, Carlos. Por lo tanto, es importante recordar la importancia y la responsabilidad que debo cumplir en mi área de las relaciones públicas. Yo quisiera también agradecerles a todos ustedes
Me disculpan que ando un poco mal de la garganta. Quiero agradecerle a todos ustedes por haberme tomado en cuenta para esta pequeña entrevista y que debe quedar claro estos tres elementos que hablamos hoy. El ápice estratégico como función del relacionista, la responsabilidad que tienen las instituciones en egresar, en formar a especialistas en relaciones públicas y que debo tener yo como relacionista para seguir fortaleciendo y enrumbando la profesión a otras áreas desconocidas y que son necesarias en este tiempo de pandemia, establecerlas con los medios más idóneos que actualmente estamos usando. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente, muchísimas gracias, profesor Carlos, por contar con sus valiosos aportes para esta actividad. Finalmente, el 9º cuatrimestre del Instituto Universitario de Relaciones Públicas, queremos agradecer a todos por su participación, esperando que esta actividad brinde aportes útiles para el desarrollo de nuevos colegas en materia de relaciones públicas.